Vas a escuchar un podcast de CMM Radio, generador de ideas. Generador de ideas. Bueno, estamos en un proceso que es un proceso de muy largo plazo. Esto se inicia ya en los comienzos del siglo XX, se acelera sobre todo en la segunda mitad, en los años 50 y 60, con motivo de lo que es la transformación de la economía española, ¿no? La pérdida de empleo agrario por la mecanización de la agricultura y, frente a ello, la urbanización, la industrialización, el desarrollo del sector servicios. Todo esto provoca unos fuertes procesos migratorios dentro de España y, por lo tanto, una pérdida poblacional del medio rural. Hola, soy Eduardo Vandrés, catedrático de Economía de la Universidad de Zaragoza y director de Economía Pública de Funcas y coautor de un trabajo, de una investigación sobre la despoblación de la España interior. Esto no va a volver ya a ser como era, es evidente que no va a ser así, pero sí que es verdad que nosotros hemos querido también distinguir dentro de la España despoblada, dentro de la España que está por debajo de la media de habitantes del país y que ha perdido mucha población, pues también ver que hay casos donde esto se está remontando, casos donde se ha estabilizado y por lo tanto que quizás hay que hacer un diagnóstico muy específico de cada territorio, planteando alternativas diferentes también en cada caso. Es un proceso, como digo, desigual, ¿no? Hay provincias que tienen oportunidades de tirar para adelante, de recuperar actividad económica, de mantener unos servicios públicos y otras en las cuales habrá que ser mucho más realistas, habrá que saber dónde podemos invertir los recursos en ciudades intermedias, en núcleos urbanos medios, para poder, digamos, facilitar una cierta transición hacia un estado un poquito más equilibrado. Se afecta en muchos sentidos, ¿no? Afecta no solamente por lo que es la conservación del patrimonio natural, sino también del patrimonio histórico y lo que es un poco el modo de vida de un país, ¿no? Yo creo que es curioso porque España es uno de los países menos poblados de Europa en cuanto a habitantes por kilómetro cuadrado. Son 93 habitantes por kilómetro cuadrado, muy por debajo de Francia, de Alemania, de Italia, y no digamos del Reino Unido, y no digamos nada de países más pequeños como Países Bajos o Bélgica. Pero es que además luego esa población está muy mal distribuida en el territorio, está muy distribuida o bien en el arco mediterráneo, algo en el norte, la cornisa y el centro de Madrid. Y claro, eso da lugar pues, a una generación de economías de aglomeración, pero también de costes ambientales, de costes de aglomeración, de costes que tienen que ver ya no solamente con el medio rural, sino con un poco la desproporción de determinado tipo de cosas en el medio urbano, ¿no? Yo creo que buscar unos ciertos equilibrios, siendo realistas, insisto, esto no va a volver a ser como era, no vamos a poder recuperar las tasas de población que teníamos, la política debe ser muy perseverante y muy paciente, pero no podemos resignarnos a que haya territorios en España con densidades de población que están en el equivalente de las densidades de población de Islandia o de los países escandinavos, donde las condiciones climatológicas y geográficas son extremas. Aquí no llegamos a tanto, ¿no? ¿Por qué ha pasado esto? Bueno, lo que hablábamos de la agricultura y sobre todo un proceso de despoblación donde no hubo medidas compensatorias que tratasen un poco de paliar las consecuencias sobre lo que ha sido la España interior. De esas 23 provincias despobladas, solo una tiene contacto con el mar, que es Lugo. Todo lo demás es la gran España interior, Castilla, León, Castilla-La Mancha, Aragón, Extremadura, parte de Galicia y parte de Andalucía. Nosotros no entramos en políticas concretas porque, claro, cada territorio es distinto, ¿no? Dentro de lo que es las provincias que remontan, vamos a fijarnos en las que están remontando o las que se han estabilizado. Pues algunas lo son porque están cerca de Madrid y ahí tenemos Toledo, pero tenemos también una parte de Guadalajara importante. Otras son porque tienen capitales de provincia dinámicas, el caso de Zaragoza, de Valladolid, ¿no? Entonces, cada caso es diferente, ¿no? Pero luego dentro de Castilla-La Mancha, pues bueno, Albacete o Ciudad Real están manteniendo o bien población o bien capacidad, actividad económica, hay población joven. Yo creo que la clave de la población, de la recuperación es que haya población joven. Y ahí tenemos dificultades porque, por ejemplo, Cuenca, Teruel, Soria, que son el núcleo duro de la despoblación en España,
junto con algunas otras de Castilla y León, como Zamora, Palencia, etcétera, pues hay una población muy envejecida. Entonces, ahí yo creo que lo que hay que hacer es políticas de facilitar la movilidad, de facilitar una prestación de servicios públicos, pero sobre todo municipios intermedios. Yo creo que va a ser imposible mantener, y sería un despropósito económico, que haya un polígono industrial en cada pueblo, pretender que haya empresas en todos los municipios, pero facilitar la movilidad sí, y no solamente es buenas carreteras, es medios de comunicación, digitalización, diversificación. Si ahora tenemos que repensar tantas cosas tras la pandemia de la COVID, pues quizás hay que repensar también estas cuestiones relacionadas con el medio rural, que, repito, abandonar el medio rural no solamente es abandonar nuestra historia, nuestro pasado, nuestros ancestros, ¿no? Sino que también es abandonar una parte importante del potencial que tiene España como país. 808 Radio.